Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros con un tema muy importante, muy reflexivo. ¿Qué es la verdad? ¿Existe una iglesia verdadera? ¿Cómo podemos hallar esa verdad o esa iglesia? Es una reflexión basada en las escrituras y en la revelación de la experiencia personal que yo tengo. Me gustaría compartirla con todos ustedes para que así puedan acercarse más a Dios y realmente saber qué es la verdad, dónde está la verdad y cómo conseguir encontrar la verdad. Cuando uno encuentra la verdad, todo lo demás cambia de valor. Leemos en las Escrituras en Juan 18, 37 al 38, cuando Jesús está ante Pilato y habla con él, le dice: Yo para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Esa es la gran pregunta. Que si uno es creyente, se preguntaría: ¿qué significa ser de la verdad de Cristo? Cuando Él dice: el que es de la verdad oye mi voz. ¿Cómo podemos ser de la verdad de Cristo? El que no es creyente, como Pilato, dirá: ¿y qué es la verdad? Pero nosotros, si somos creyentes, tenemos que intentar ser de esa verdad de Cristo. En una revelación moderna en estos últimos días, que está registrada en la sección 93 de Doctrina y Convenios, versículo 24, nos da una definición de la verdad, y yo creo que es la mejor definición que he escuchado nunca. Dice: la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Creo que esta es para mí la definición más hermosa, más clara y más concisa de lo que es la verdad. Es un conocimiento completo y pleno que abarca lo que somos, lo que éramos y lo que hemos de ser. Cualquier verdad tiene que ser comprendida siempre en un gran contexto. Y nosotros, como seres pensantes, pero como seres espirituales también, tenemos un doble principio. Un principio intelectual, un principio espiritual. Por lo tanto, ese conocimiento completo tiene que abarcar tanto nuestro intelecto como nuestro corazón, nuestro sentimiento. Lo importante es cómo conocer esa verdad, de quién o de qué estamos hablando. Volvemos a las Escrituras, al Nuevo Testamento. En Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo creo que queda ya respondida la pregunta. ¿Qué es la verdad? La única verdad eterna está en Cristo. Solamente Cristo tiene la verdad. Todo lo demás pueden ser apéndices, pueden ser añadidos, pero la verdad absoluta está en Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos, como discípulos suyos, como creyentes, es buscar esa verdad que está en Cristo para poder distinguir la verdad del error. ¿Y cómo hacerlo? Pues sigamos leyendo en Juan 8, 31 y 32. Nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que para conocer la verdad que está en Cristo, tenemos que ser discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que sigue a otra persona, que aprende de él y que intenta emular o imitar toda su forma de ser y su forma de pensar. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, tenemos que seguirlo a Él y permanecer, dice, en su palabra. No solo conocer su palabra, no solo conocerlo a Él, sino permanecer en su palabra. ¿Qué significaría esto? Es algo más que conocer a Cristo y reconocer que es nuestro Salvador. Es conocerlo y hacer lo que Él hizo y seguir sus pasos, sus principios. Por lo tanto, como discípulos suyos debemos de, como dice, permanecer en su palabra para poder ser sus discípulos y conocer la verdad. ¿Y qué dice que cuando conocemos la verdad? Que nos hace libres. ¿De qué nos hace libres conocer la verdad? Pues nos hace libres de la ignorancia, del error, de las filosofías humanas, de los pecados y de los errores que hay por ahí. Claro está que nuestro conocimiento es limitado y el estándar está ahí y la forma está ahí, pero ¿cómo podemos llegar a ser discípulos de Cristo? ¿Cómo podemos conocer a Él plenamente, verdaderamente, si nuestro conocimiento es limitado, si el mundo está lleno de confusión, de opiniones, de interpretaciones diferentes?
cada uno opinando e interpretando a Cristo de una forma completamente diferente, pues vamos a ver algunas claves que nos pueden ayudar a encontrar esa verdad que solamente está en Cristo. Por ejemplo, leemos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14, voy a citar solo unas palabras, pero pueden leerlo completo. Dice: Él mismo, Jesucristo, constituyó a apóstoles y profetas para perfeccionar a los santos, para llegar a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, de interpretaciones humanas. Por lo tanto, vemos que el Señor nos ha dado algunos instrumentos, nos ha dado algunas formas para hallar la verdad y no caer en la confusión, en el error o en las interpretaciones humanas, para que no vayamos de un lado para otro mareados, porque siempre hay alguien más listo que nosotros, siempre hay alguien que sabe más que nosotros, y si no tenemos un criterio propio, ni sabemos el camino, ni la forma de hallar la verdad, podemos ser engañados, no de mala fe quizás, sino pues porque hoy escuchamos una cosa, mañana escuchamos otra, y cada día tenemos una opinión diferente. Por eso dice que es importante que lo conozcamos. ¿Y qué nos dice en este versículo? Que podemos conocer a Jesucristo a través de las Escrituras, por medio de apóstoles y profetas, que Él mismo constituyó, es decir, que Él, cuando estuvo en esta tierra, llamó a apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que podamos tener la unidad de la fe y para que no seamos niños fluctuantes. Ahora pregunto yo, ¿estamos en la unidad de la fe? ¿Estamos todos unidos en Cristo? Desgraciadamente no. La unidad brilla por su ausencia. Hay una gran división cristiana, hay más de 50.000 iglesias cristianas, por lo menos, o más. Y todas se ciñen a la Biblia. Todas creen en la Biblia, todas interpretan la Biblia y todas tienen la razón bíblica. Pero ¿qué pasa? Que como no tenemos apóstoles y profetas que Cristo estableció, no llegamos a esa unidad de la fe. Y desgraciadamente la Biblia es insuficiente para encontrar a Cristo y para encontrar la verdad. Por lo tanto, si solamente recurrimos a la Biblia, puede y parece, en mi opinión, poco eficaz para encontrar la verdad que está en Cristo, porque solamente leyendo la Biblia pues tenemos 50.000 opiniones, 50.000 interpretaciones de la Biblia que son a veces hasta completamente opuestas. Por lo tanto, tenemos que encontrar la verdad de otra manera, porque ¿cómo encontraríamos la verdad solamente en la Biblia si, como por ejemplo, hablamos de la naturaleza de Dios, cómo es Dios? Pues según la interpretación que hace mucha gente de la Biblia, pues Dios es una trinidad, Dios es un triteísmo, Dios es una unidad, unitarios, unicitarios, biunitarios, enoteístas, arrianos, múltiples interpretaciones solamente de la naturaleza de Dios. Y así con cada principio del Evangelio podemos encontrar 10, 20, 30 interpretaciones. ¿Y cuál es la verdad? Todas hablan de Cristo, todas se basan en la Biblia, pero ¿cómo encontrar la verdad? Vamos a tener algunos principios que nos deben de ayudar a encontrar la verdad. ¿Cómo podemos encontrar la verdad? Por medio del estudio de la Biblia, y ahí vamos quizá al punto más importante. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21, nos dice Pedro el apóstol: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la clave, hermanos. Tenemos que entender la Biblia no por nuestra opinión, nuestra interpretación, nuestra filosofía, sino por medio del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, a través del mismo conducto que es el Espíritu Santo, podemos entenderlo. Es como si cogemos un libro de chino y no sabemos chino. Nunca vamos a saber lo que pone. Pero si yo aprendo chino, podré leer ese libro y podré entender lo que me está diciendo ese libro. Así con cualquier idioma podríamos ponerlo de ejemplo. Pues esto es igual. La Biblia solamente se puede entender por el Espíritu, porque por el Espíritu Santo fue escrita. Y todas las Escrituras fueron escritas por hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y solamente por medio del Espíritu Santo podemos entender la verdadera interpretación correcta y la verdad de lo que hay en la Biblia. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, pues hay esa misma división de la que estoy hablando, y solo utilizamos la razón
en nuestra vida para comprender las cosas de Dios y la razón de cada uno es diferente a la de otro y ahí vuelta la división. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu Santo. Y no solamente la inspiración del Espíritu Santo que está disponible para cualquiera que lo busque, sino el don del Espíritu Santo, que eso es más importante todavía. El don es la compañía completa del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo solo se recibe después de haber sido bautizado por inmersión en agua, mediante la imposición de manos de aquellos que tienen la autoridad de Dios y hacerlo de la forma correcta y de la manera correcta. Eso lo podemos ver, aunque es otro tema, pero lo pueden ver en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17, donde personas que habían sido bautizadas por inmersión de la manera correcta necesitaron que los apóstoles fueran a Samaria y les impusieran las manos para recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted no ha recibido este bautismo de esta manera, por inmersión, de la forma correcta y por la autoridad correcta, y luego ha recibido la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, pues por desgracia no tiene ese don y solo tiene la ayuda del Espíritu Santo, que es una ayuda temporal que le puede ayudar y que de hecho a todos nos ayuda a encontrar la verdad. Pero, como he dicho, ese es otro tema, lo he tratado en algún vídeo, pero lo volveré a tratar con más énfasis más adelante. Lo que está claro es que si no tenemos la guía del Espíritu Santo, la división es lo que permanece y siempre hay división, por desgracia. Llegamos al punto culminante. ¿Cómo podemos encontrar la verdad? ¿Cómo hallamos esa verdad? Además de, como hemos visto, estudiar las Escrituras por medio del Espíritu Santo y vivir guardando los mandamientos, permanecer en la palabra. No podemos recibir la verdad si no guardamos la mandamientos o si somos unos pecadores. El Señor no se manifiesta a los pecadores. Tenemos que intentar, en nuestras limitaciones, pues ser lo más semejantes a Cristo posible, ser sus discípulos. Significa seguir sus pasos. No somos perfectos, nos cuesta mucho, pero lo importante es que nos esforcemos por ser verdaderamente discípulos. Cuando hemos hecho estas tres cosas, el Señor nos promete algo muy importante. La primera promesa está en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una promesa del Señor. Dice que Dios nos va a dar sabiduría en abundancia sin reproche. Es decir, no, ¿por qué me preguntas esto? No, jamás Dios va a decir, ¿por qué me preguntas esto? Porque Dios es un Padre amoroso y desea darnos la verdad y desea que encontremos la verdad, pero nosotros somos los que tenemos que pedirle a Dios. Somos los que tenemos que buscar esa sabiduría. Y si la buscamos, el Señor nos lo ha prometido de que nos la dará. Como dice también el propio Cristo en Mateo 7:8, dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hermanos, hermanas, ¿pueden creer esto? ¿Creen que Dios está deseando que le pidamos y que Él está dispuesto a respondernos? Más aún, ¿quieren escuchar al Señor? ¿Creen que Él les puede hablar, que les puede responder, que les puede inspirar, que les puede guiar a la verdad, que les puede decir dónde está la verdad? No ningún hombre, ninguna filosofía, ninguna interpretación, ninguna filosofía o interpretación humana, sino Dios mismo, todopoderoso. ¿Creen que les puede responder? Dios, como Padre amoroso, como Dios omnipotente, ¿no tiene el poder para comunicarse con ustedes? Piensen en eso. Piensen en eso, porque yo testifico que Dios responde a las oraciones, que Dios nos enseña la verdad. Cuando uno conoce la verdad y cuando uno siente el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, todas las dudas, todos los temores y todas las inquietudes desaparecen y solamente queda la paz de Dios en nuestros corazones. Ahora bien, ¿cómo podemos encontrar esa luz, esa verdad, esa respuesta? Sigamos leyendo en Juan 14, 23 al 27, que dice, el que me ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará y haremos morada con él. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Ese es el gran principio y la gran promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Si guardamos sus mandamientos, si nos acercamos a Cristo, si oímos y escuchamos al Espíritu Santo, Él nos manifestará la verdad. Porque la promesa es que cuando Cristo se fue, nos dejaba al Espíritu Santo como compañero, como guía, por imposición de manos, repito. Si no solamente tendremos la ayuda temporal, pero si recibimos la ordenanza verdadera de Cristo, tendremos el Espíritu Santo como don cada día de nuestra vida. Y con ese Espíritu, si como dice, si guardamos sus mandamientos y nos acercamos a Cristo, el Espíritu estará con nosotros. El Espíritu nos enseñará las cosas que debemos y nos recordará aquello que, por desgracia, nuestra mente no es capaz de recordar todos los principios del Evangelio. Pero entonces es cuando encontramos la verdad. El Espíritu nos lleva a la verdad porque nos enseñará todas las cosas que el Cristo enseñó en su vida y nos recordará todo lo que hayamos estudiado o visto anteriormente. Esa es la verdad absoluta, la verdad que está en Cristo y que produce paz en nuestros corazones. Por eso dicen, esta es la paz que Él nos deja, que es una paz diferente a la que da el mundo. Yo, hermanos, puedo testificar de que tengo paz en mi corazón. Tengo muchos sufrimientos, muchos dolores, pero la paz que está en mi corazón, que Cristo me da y que me hace sentir el Espíritu Santo, es una paz inefable que no se puede expresar con palabras, pero que es verdadera. Como saben, he participado en debates y hablo mucho del Evangelio, pero eso no sirve para nada si no tenemos la paz y la verdad de Cristo en nosotros. Está bien para aprender, para compartir, para instruirnos, para ver otros puntos de vista. Pero cuando vemos cómo discuten, pelean, se insultan a veces personas que se llaman cristianas, pues a mí me da mucha pena. Pero la paz que está en Cristo sobrepuja toda comprensión y es lo que nos da verdaderamente el sentimiento de amor, de seguridad y de paz. Un par de consejos más para terminar. En otra revelación moderna, el Señor Jesucristo se dirigió a uno de los primeros miembros de la Iglesia, hablándole acerca de este principio de la revelación, de la guía del Espíritu, y le dijo, está registrado en la sección 8 de Doctrina y Convenios, versículos 2 y 3, y dice, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Este es el espíritu de revelación mediante el cual Moisés condujo a Israel a través del desierto. Es decir, el Señor nos ha prometido que hablará a nuestra mente y a nuestro corazón. Es decir, nos dará ideas y sentimientos. Ideas para saber su voluntad o para resolver un problema o para hallar una respuesta. Y sentimientos para saber que esto viene de Dios, que esto es su voluntad y que esta es su obra. Por lo tanto, tenemos el privilegio de preguntar a Dios y de recibir respuestas por medio de esos sentimientos, esas ideas y esa revelación, porque Dios nos guía a todos individualmente y a su iglesia colectivamente a través de los profetas y apóstoles que hemos visto en Efesios 4. El Señor dirige su iglesia por medio de apóstoles y profetas, pero también nos dirige a nosotros, cada uno de nosotros individualmente, por medio del Espíritu de revelación. Por eso la iglesia de Jesucristo está tan unida, porque todos los miembros fieles que reciben revelación reciben el mismo espíritu que recibe el profeta. Y cuando el profeta nos da un consejo, nosotros sabemos que es la palabra de Dios porque lo hemos sentido en nuestro corazón o antes o después. Y eso es lo que da la unidad a la iglesia de Jesucristo. Y estamos unidos en el mismo sentido porque sentimos el Espíritu y el Espíritu nos testifica de lo mismo. Y para finalizar, pues unas hermosísimas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Solamente voy a coger unas palabras de la Escritura que dice, Cristo vive en mí. Ese es el principio de la verdad. Si Cristo es la verdad y llegamos a ser discípulos de Cristo, seguimos el espíritu de relación, escuchamos al Espíritu Santo para entender las Escrituras y para recibir respuesta y revelación personal, Cristo vivirá en nosotros.
no físicamente, pero sí moralmente por medio del Espíritu. Cristo vive en nosotros y por eso intentamos y nos esforzamos por ser como Él, porque sentimos su presencia, su amor y su compañía. Y finalizar con un mensaje, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días afirma ser la Iglesia verdadera de Cristo, restaurada por Él en estos últimos días a través de apóstoles y profetas, con la autoridad recibida de los antiguos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y con todas las llaves y principios y sucesión apostólica real y verdadera que el Evangelio nos enseña y que podemos ver en la Biblia el modelo de Dios y la forma de Dios. ¿Y cuál es el método que utiliza la Iglesia de Jesucristo para compartir el Evangelio y para hablar de Cristo? Pues es un método muy sencillo. No utilizamos ni cursos bíblicos, ni apelamos a la antigüedad, ni apelamos a la profecía, ni apelamos a que nuestra interpretación es la mejor, ni apelamos a que tenemos otras escrituras aparte de la Biblia. No. Nuestro mensaje es invitar a todos a venir a Cristo, que es una revelación que está en Doctrina y Convenios. Creo que, si no recuerdo mal, la sección 20. Invitamos a todos a venir a Cristo. Porque el libro de Mormón, por ejemplo, este es mi libro de Mormón. Fíjense, he cruzado un océano para venirme de España aquí a Estados Unidos. Traía 2 maletas, pero hice hueco para traer mi primer libro de Mormón. Este es mi libro de Mormón. Original, tiene 48 años, está el pobrecito ya muy se deshace, ¿no? Apenas puedo tocarlo, pero en la portada del libro de Mormón, antes de que empiece el libro, hay unas frases de presentación. Y uno de los propósitos del libro de Mormón es convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Ese es el mensaje que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿Y qué hacemos? Invitamos a todas las personas a venir a Cristo. Enseñamos los principios básicos del Evangelio en unas charlas acerca de Cristo, de la restauración, del plan de salvación, de los mandamientos de Dios, y invitamos a todos a que oren y pregunten a Dios y obtengan revelación personal, que obtengan la verdad directamente de Dios, no de nosotros. No decimos que crean nuestras palabras, sino decimos, este es el Evangelio, ahora pregunte usted a Dios y Dios le responderá, porque la promesa está ahí, como hemos visto. Y Dios ha prometido que el que pida, recibirá, y el que llame, se le abrirá. Y si Dios es omnipotente y un Padre amoroso, va a contestar. Por lo tanto, ese es el mensaje de Cristo. Saber por uno mismo que estas cosas son verdaderas. Encontrar la verdad directamente de Dios y no a través del filtro de las filosofías humanas que solamente, por desgracia, causan división. Podemos saber la verdad por medio del Espíritu Santo. Esto quita toda división, toda duda y todo temor. Por supuesto, la Biblia nos ayuda, como hemos visto, he utilizado básicamente la Biblia para instruirnos, pero nosotros tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que guardar los mandamientos para conocer a Cristo, tenemos que ser sus discípulos. Cuando hacemos esto y seguimos los principios del Evangelio, encontraremos la verdad. Y como he dicho, este es mi primer libro de Mormón, que tiene ya más de 48 años, fue para mí el gran ejemplo y la gran invitación, porque este libro al final, en Moroni 10:4, nos da una promesa. Nos dice que si leemos este libro y le preguntamos a Dios, Dios responderá nuestras oraciones por medio del Espíritu Santo para saber que el libro de Mormón también es la palabra de Dios. Por eso, con el libro de Mormón y la Biblia podemos conocer la verdad, acercarnos a Cristo, que es la única verdad, y saber por nosotros mismos todas estas cosas. Yo les invito a que vengan a Cristo, a que vengan a la Iglesia de Jesucristo, a que nos conozcan y que puedan saber la verdad por ustedes mismos. Que Dios les bendiga siempre.